Buenas tardes, bienvenidos al segundo día de las jornadas. Moidy, es un gran placer que nos acompañen. Creo que esto va a ser una oportunidad única y qué rico que la estamos pudiendo compartir. Vamos a dar inicio a la sesión. Por favor, les agradezco que apaguen los micrófonos. Queremos que participen, anímense a hacer preguntas por el chat de Zoom o de YouTube. Las preguntas que se irán organizando y los ponentes responderán al terminar la jornada. Para quienes es primera vez que nos acompañan, que no pudieron por alguna razón estar ayer, pues queremos darle una calurosa bienvenida y contarles que los dos aportes de ayer condujeron a una meta común, que era centrarnos en la persona, que era rescatar el talento de las personas con los aportes del padre Ubaldo y de una servidora. Pero cuando uno oye eso y uno ve esa perspectiva, uno dice, sí, pero ¿dónde me agarro? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de donde podemos agarrarnos para empezar a construir esta voluntad colectiva de querer un cambio en positivo? Y sin duda alguna son cuatro las grandes columnas. La parte del derecho, la parte de la política social, la parte de formación y la parte gremial. Y esos son los ponentes de lujo que tenemos esta tarde. Vamos a iniciar con Román Duque Corredor, con la parte de derechos, luego Ángel Oropesa con la parte sociopolítica, Dani Socorro con la parte de formación y Juan Canga con el importante tema de la organización gremial en estos tiempos inciertos que estamos viviendo y que invitan a convertirnos. Todos tenemos que aprender a cambiar la manera de criar, la manera de trabajar, la manera de educar, la manera de vivir, no solo por el COVID, sino por las demandas del siglo XXI, porque vivimos tiempos líquidos. Les dejo la palabra, el primer ponente. Para mí es muy gratificante presentarlo, pues a él me unen fuertes lazos personales y profesionales. Su aporte lo ha denominado Derecho y Derecho Humano al Desarrollo, Principios, Sistemas e Instituciones. Román es abogado, doctor en Derecho, es magistrado y es consultor jurídico de la Presidencia de la República, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la Universidad Central, de la UCAP y de la UMA, presidente de la Fundación Alberto Adriani y miembro fundador de Asesores de Desarrollo Integral. Él, como para todos conocido, es una referencia nacional en materia de derecho y nos despejará el camino para comenzar a organizarnos con la meta de ejercer la ciudadanía, lograr mayor seguridad jurídica y avanzar hacia el bienestar social que todos merecemos. Los dejo con Román. Comienzo con una salutación a ADIN, Sociedad Civil, por la realización de las jornadas sobre desarrollo humano integral en tiempos de cambio, con motivo del 10º aniversario de formación del modelo octogonal integrador de desarrollo infantil MOIDI, de interacción continua y bidireccional con los entornos familiar, escolar y comunitario. Y con el reconocimiento por el mérito de su realización tan oportuna y significativa para estos tiempos, a la doctora Carmen Angelina León de Viloria, más conocida como doctora Chilina. Y agradeciendo también la honrosa invitación de mi participación en tan importante jornada, junto con ponentes y exponentes de un alto nivel. Saludo también a los asistentes virtuales a este segundo día de dicha jornada. Se me ha pedido por los organizadores que en este segundo segmento de la jornada perspectiva del desarrollo humano integral me refiera al derecho y el derecho de desarrollo humano, principios, sistemas e instituciones, lo cual haré dentro del tiempo establecido. Ya en la presentación la doctora Chilina nos ha dado unas ideas que nos sirven de orientación. Primero hablo de ser humano, que ciertamente es el objeto que hace que pensemos en un desarrollo humano. Igualmente ha señalado que el ser humano es el eje del cambio,
no la transformación de un sistema económico por otro y no propiamente el cambio político por otro, aunque sean necesarios, sino que son instrumentos o medios para lograr el desarrollo humano. Igualmente nos señaló que el centro de este planteamiento es la persona, pero incardinada en la sociedad, no un ser humano individual aislado, sino un ser humano social. Igualmente señaló que esto es un problema con una visión global, pero también local, porque muchas veces lo internacional pesa más en el tratamiento de estas cosas, olvidándonos de lo local, de lo lugareño, que es el ambiente natural de la persona. Y por supuesto, dentro de un contexto de una plataforma interdisciplinaria que hoy día es cada vez más necesaria para construir lo que viene a significar la propuesta de un pensamiento de desarrollo humano integral como el que nos ocupa hoy. Bueno, siguiendo estas ideas y aprovechando la iluminación que nos dio el padre Ugalde a señalarnos una luz al final del túnel, me voy a referir al tema que se me ha pedido, el derecho y el derecho de desarrollo humano. Primero, pareciera que no habría que explicar qué relación existe entre el derecho y un derecho como el derecho de desarrollo humano. Sin embargo, hay dos razones. La primera, que el derecho de desarrollo humano es un derecho que responde a retos contemporáneos de la igualdad, la no discriminación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, así como de la solidaridad. Apenas hace 34 años fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 como un derecho inalienable, el desarrollo humano, cuando declaró que todos los seres humanos, casi cito textualmente, están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que pueda realizarse plenamente todo el resto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto para contribuir al desarrollo de la persona, fundamentalmente. En otras palabras, que ese derecho al desarrollo es una manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad. Y ello en razón de la dignidad que tiene todo ser humano. La segunda razón para explicar la relación que puede existir entre el derecho y el derecho al desarrollo humano es la de que este derecho no se satisface con beneficencia, sino con participación y empoderamiento. Es decir, mediante compromisos y obligaciones tanto del Estado como de la sociedad. A diferencia de otros derechos, como los civiles y políticos, que solo significan limitaciones o deberes negativos para el Estado, para las demás personas. El derecho al desarrollo impone deberes positivos, tanto el Estado como la sociedad. Y por eso es que es necesario contemplar un sistema que lo garantice y lo materialice. Porque no se puede quedar en la sola proclamación del derecho al desarrollo sin implementar una instrumentación que lo haga una realidad. La vía, por tanto, si estamos en un Estado democrático de derecho, es la vía jurídica, a través de la Constitución y las leyes, o a través de mecanismos que lo implementen, o de instituciones que los ejecuten. Y por eso es que el desarrollo humano integral es también un sector transversal del derecho como cualquier otra ciencia. Porque hoy día el ser humano, la persona, es el centro del pensamiento de toda cultura y de toda ciencia. Hoy día, pues, puede hablarse del derecho del desarrollo humano integral. Para ello, permítase señalar, ha de tenerse presente el tratamiento que al desarrollo humano se le da dentro de ese conjunto de derechos humanos que son reconocidos por el derecho internacional, el derecho nacional, es decir, por la ciencia jurídica o el derecho. Voy a hacer una breve referencia a los principios que caracterizan el desarrollo humano como derecho humano, sin entrar en disquisiciones formales jurídicas. Primeramente, desarrollo humano y derechos humanos son una alianza estratégica, porque comparten una misma visión y un mismo objetivo.
garantizar para todo ser humano un entorno de libertad, bienestar y dignidad en las diferentes etapas y en los diversos ambientes de la vida. Por eso los derechos humanos son parte intrínseca del desarrollo humano. Del mismo modo que el desarrollo humano es un medio para realizar los otros derechos humanos. El desarrollo humano, a su vez, es un proceso de realce de la capacidad humana para ampliar las opciones y oportunidades de manera que cada persona pueda vivir una vida de respeto y de valor. Los derechos humanos aportan para esta construcción los principios de responsabilidad y justicia social en lo que se ha llamado el proceso de consolidación del desarrollo humano. Y los derechos humanos, dentro de este contexto, expresan la idea que todos estamos facultados para reclamar e involucrarnos para vivir en una vida digna. Cuando el desarrollo humano y los derechos humanos avanzan juntos, se refuerzan recíprocamente, aumentando la capacidad de cada persona y de su fuerza de empoderamiento. Y además, protegiendo sus derechos y libertades fundamentales, porque sin libertad no se puede vivir. Un segundo lugar que explica la relación entre el derecho y el derecho al desarrollo humano es que los derechos humanos agregan valor a las prioridades del desarrollo personal, porque centran la atención sobre la responsabilidad y el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos universales que corresponden a las personas. Además, el sistema de los derechos humanos contiene instrumentos e instituciones administrativas, jurídicas y judiciales de gran utilidad para garantizar las libertades y el desarrollo humano, dando legitimidad moral y el principio de justicia social como objeto del desarrollo en general, del desarrollo humano y el desarrollo integral. La perspectiva pues, de los derechos humanos ayuda a cambiar la prioridad hacia los más vulnerables, niños, mujeres, ancianos, incapacitados, y pone a valer los programas educativos. Hay un tercer aspecto que quiero señalar de la relación entre el derecho y el derecho al desarrollo humano. Dentro del desarrollo humano se habla del desarrollo humano sostenible, calificándolo, poniéndole un adjetivo. Ya no es un derecho humano simple, sino un derecho humano que persevere. Por eso se llama sostenible. Y que consiste que en una perspectiva dinámica de mejoramiento a largo plazo respecto a su beneficio dentro del contexto familiar, vecinal, socioeconómico, local, donde puede haber carencias y deficiencias. Bueno, esto explica la necesidad de que se establezcan medios o métodos de promoción del desarrollo humano para apoyar precisamente a las personas y grupos más vulnerables, orientada a contrarrestar las privaciones, deficiencias y debilidades y desigualdades que soportan. Un desarrollo humano sostenible pues necesita el diseño de estrategias integrales del entorno, de las personas, para el abordaje de los problemas que impiden a estas personas mejorar y que ciertamente se enriquece con la transversalización de diferentes visiones. La generacional, lo que hemos llamado la justicia intergeneracional, la de género, la ambiental, la visión familiar, vecinal, la social y la geográfica. Hoy se habla de espacio biogeográfico, ya no tanto como una cuestión territorial, sino como el centro de vida. Por eso dentro de las políticas sociales cabe el diseño de proyectos comunitarios que incorporan módulos de capacitación mediante técnicas de educación popular, educación formal y educación no formal, y de facilitación del diálogo con padres, niños, jóvenes, mujeres y adultos. ¿Qué mejor ejemplo que este modelo de formación Moody? También puede considerarse como objetivo de desarrollo el logro de una paz justa, en la que se respeten y protejan todos
los derechos humanos de todos. Dentro, pues, del derecho, el desarrollo humano es el derecho de vivir en un medio personal, en un medio familiar y en un medio social libre, pero de mejoramiento y de bienestar. Es decir, toda persona debe estar en condiciones de poder desarrollar al máximo sus capacidades y sentirse libre y digno de sí mismo para lograr el máximo bienestar, atendiendo especialmente a las necesidades de los individuos y grupos más vulnerables, como he dicho, pero respetando la diversidad cultural. También puede considerarse como objetivo del desarrollo humano el logro de una paz justa, como decía, en la que se respetan y protegen todos los derechos humanos para todos. Y por cuanto de ser perdurable, se le llama desarrollo humano sostenible. Su esencia, pues, es el derecho de cada uno libre de desenvolvimiento de la personalidad y del derecho a decidir el propio progreso personal y de cómo satisfacer necesidades personales, familiares y comunitarias. Su sujeto es la persona humana, como decíamos al comienzo. Y su justificación es la protección de la dignidad de la persona humana. Es, por tanto, un derecho subjetivo, irrenunciable, que posibilita el desenvolvimiento pleno de las capacidades de la persona para lograr una existencia acorde con su dignidad humana, que le permita acceder al goce de la totalidad de los derechos existentes y a las opciones de su mejoramiento. Este derecho tiene como finalidad lograr el desenvolvimiento pleno de la capacidad de la persona para lograr una existencia acorde con su dignidad humana y su participación activa, libre y significativa del proceso de su desarrollo en el marco individual, familiar, social y ambiental. Dentro de este orden de ideas, el derecho al desarrollo humano tiene como su fundamento la solidaridad y su dimensión, tanto individual y familiar. La fraternidad universal de que nos habla el Papa Francisco últimamente, de que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad dentro de una cultura sin frontera. Dentro del orden de ideas expuestos, yo pienso pues que el núcleo básico del derecho al desarrollo es la verdadera existencia humana. Porque como dice el Papa Francisco, la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y que por el contrario no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como isla. Todo esto implica, y con esto termino, la consagración constitucional de la primacía de los derechos humanos, dentro de ellos el libre desenvolvimiento de la personalidad. Y asimismo es necesario un ordenamiento jurídico que lo desarrolle y sistemas de protección y defensa de instituciones que lo garanticen, al igual que instancias nacionales e internacionales de donde se pueda reclamar. Por todo lo expuesto, considero ya que el desarrollo humano integral no es una perspectiva para el derecho, sino un sector transversal que lo llena de contenido humanista, que es el derecho para estos tiempos de cambio, en los cuales se requiere una cultura sin frontera, como nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que incorpore las dimensiones humanas, educativas y sociales, como lo es el pensamiento de formación de interacción del modelo Moide, cuyo 10º aniversario celebramos. Muchas gracias. Bueno, caramba, Román, qué agradable saber esa visión que nos das y ese soporte tan importante y conocer de boca de un experto cómo el derecho nos abre caminos para avanzar aún en la situación de crisis sociopolítica y de emergencia humanitaria que estamos viviendo. Pero necesitamos, en paralelo a esto, una panorámica realista, pero que no sea pesimista, que nos permita clarificar el escenario y que nos permita abrir vías de cómo empezar a organizarnos sabiendo que tenemos ese soporte jurídico, sabiendo que tenemos una meta compartida,
que es que la clave del éxito está en las personas. Y para eso contamos con nuestro segundo ponente, Ángel Oropesa, quien compartirá su aporte con nosotros titulado Los venezolanos ante la coyuntura político-social, impacto y alternativas. Ángel es psicólogo social, doctor en ciencias políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe de la Cátedra de Psicología Social de la Escuela de Psicología de UCAP, que nos honra hoy con su excelente síntesis a la cual damos paso. A todos, gracias a la profesora Chilina y a todo el equipo de Moidi por la invitación tan amable a participar en estas importantes jornadas. Ya que el tiempo es muy pequeño, muy corto, voy a proceder a partir pantalla para compartir con ustedes algunas ideas y que puedan verlas, no solamente escucharme. Por supuesto que es una pretensión un poco inmodesta pretender en unos minutos, en 15, 20 minutos, hablar sobre el impacto y las alternativas de la coyuntura político-social sobre los venezolanos. Pero al menos haremos un esbozo, una idea muy general que podemos profundizar en la parte de las preguntas y respuestas o en la parte de las observaciones de ustedes. Lo primero, una cosa que los psicólogos saben, porque es como su pan nuestro de cada día, es que la psiquis tiene elementos permanentes, por supuesto, y elementos cambiantes. Igual pasa con la cultura política de un país. No existe una cultura política de ningún país que sea inmutable, fija, resistente al cambio. Si nuestro país, como es todos conocido, ha sufrido enormes transformaciones, por supuesto que es ingenuo suponer que entonces la conducta de las personas, su psicología, su cultura política es la misma de hace 10, 15 a 20 años. Entonces vamos a hablar en estos minutos de algunos elementos que han recibido mayor impacto por esta coyuntura político-social. Selecciono de los muchos posibles básicamente tres. Primero, la crónica y altísima incertidumbre, que es como la marca de fábrica del día a día de los venezolanos. Luego, las consecuencias psicológicas de esta pauperización progresiva de las condiciones de vida de la gente, que constituye, en palabras de Martín Baró, un auténtico episodio de trauma psicosocial. Recuerden que trauma psicosocial se refiere a la materialización o a la cristalización en las personas de unas condiciones de vida de explotación e injustas. Ciertamente que eso se puede hablar en Venezuela con propiedad. Y finalmente, la transformación de los roles de la familia. Insisto, podemos seleccionar muchas otras. Yo, dado lo corto del tiempo, me limito a tres: la incertidumbre, las consecuencias psicológicas de la pobreza y la transformación de los roles de la familia. Empecemos por el primero. ¿Cuáles son los efectos de esta incertidumbre crónica en Venezuela? En Venezuela la pregunta que todo el mundo se hace todo el tiempo es ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá el día de mañana? ¿Cuándo se acaba esto? Son preguntas que no tienen respuesta. Esa incertidumbre no es inocente, genera consecuencias. La primera es una severa dificultad para planificar. Planificar en Venezuela es un ejercicio casi inútil porque nadie sabe lo que va a pasar en cuestión de corto o mediano plazo. Luego, la desazón y la incomodidad psicológica, a la que sigue la frustración y, por supuesto, la angustia. Los estudios serios de opinión pública, cuando hacen investigaciones sobre el perfil psicológico de los venezolanos, distinto de lo que alguna gente piensa, no hablan de la desesperanza, no hablan de la resignación, no hablan de la entrega, hablan de un cuadro de mucha incertidumbre. La gente lo que está es muy molesta, tiene mucha rabia, pero no sabe qué hacer. Eso, por supuesto, genera frustración y genera mucha angustia. Esa incertidumbre ha hecho ciertamente mucho daño. Ha provocado varias formas conductuales de respuesta, desde enfermarse física y psicológicamente hasta huir del país, la migración que todos conocemos. En algunos casos, huir hacia adentro, es un poco escapar o aislarse de la realidad. En algunos, un cuadro de cinismo, de bueno, no quiero saber nada de lo que está ocurriendo. En otros, ciertamente un cuadro de resignación. Aumento de la violencia que se ha estudiado como asociado a esta incertidumbre. También el aumento de esta cantidad de sectas y de escapes espiritualistas, por supuesto, muy dañino. Y en algunos, una respuesta muy adaptativa, muy funcional, muy inteligente de activación social. Todo ese arcoíris
de respuestas o de conductas han sido estudiadas como consecuencia de la incertidumbre. Ahora, en psicología social se sabe que la conducta social de un país es el resultado de la interacción sistémica entre los procesos psicológicos individuales, motivación, aprendizaje, memoria, emoción, y los procesos sociales, normas, leyes, políticas, esta cantidad de cosas. Entonces, no se puede entender hoy la conducta del venezolano haciendo abstracción de lo que es su entorno. Entonces, ¿cuáles son los rasgos principales del entorno? Si ustedes van, por supuesto, a la fuente principal de radiografía social del venezolano, que es la encuesta en COVID que hacemos en la Universidad Católica, que los invito, por supuesto, que lo hagan, encontrarán algunos datos, solamente algunos, muy dicientes, muy lacerantes. Por ejemplo, la curva de pobreza. Estamos hablando de cómo un 96% de los venezolanos, 93, perdón, ya califican como pobres desde el punto de vista del ingreso. Pero mucho más importante o mucho más grave aún es que de ese porcentaje, 79.3 califica como lo que llamamos pobreza extrema. Pobreza extrema es la gente que no tiene cómo cubrir la canasta alimentaria, que no tiene cómo comer. Esto, por supuesto, es producto de una caída del Producto Interno Bruto de 70% entre el 2013 y el 2019. No hay antecedentes en la historia de la humanidad de una caída similar en tan corto tiempo en ausencia de guerra. Una inflación de más de 3.300% en el último año y un ingreso promedio diario que no alcanza ni de lejos a $1. 0,72 centavos de dólar efectivamente el ingreso diario venezolano. Algunos dirían, bueno, desde el punto de vista del ingreso, ¿qué pasa con las otras formas de medir pobreza? Ciertamente, según el ingreso, 96% de los venezolanos somos pobres. Desde el punto de vista del consumo, tenemos cerca del 70% de pobreza. En palabras cristianas, eso es casi 7 de cada 10 personas en Venezuela que no llegan a las 1.500 calorías de ingesta diaria, que es como el límite que se establece para definir pobreza de consumo. O otra forma de medirla es 54% de pobreza reciente. Eso quiere decir gente que hace 1 o 2 años no era pobre y que la crisis se la ha tragado. Entonces, gente que ahora está en el límite inferior de la pobreza. O, si quieren un cuadro todavía mucho más dantesco, 41% de pobreza crónica, gente que tiene unas condiciones estructurales, gente que lamentablemente no puede esperar a que se reactive la economía para poder salir de la pobreza, sino que hay que ir en su auxilio, hay que ir a buscarla donde está, porque son gente que tiene una pobreza estructural, perdió la capacidad de levantarse sobre sus propios pies. Si vamos a la comparación con América Latina, y solamente son unos pocos países, Venezuela es hoy de lejos el país más pobre de toda América Latina, tienen los datos allí muy rápido, y es en términos de desigualdad social el segundo más desigual del continente. O sea, somos un país no solamente el más pobre de todos, sino que además en términos de desigualdad social somos de los más desiguales. En Venezuela los ricos son cada vez más ricos, los pobres, los pocos que hay, y los pobres son cada vez más pobres. Eso, por supuesto, nos saca del contexto latinoamericano y nos ubica en un contexto más bien africano. Los niveles de pobreza en Venezuela solamente son comparables con los países más pobres del mundo. Además, países muy inestables. Nosotros ya no nos comparamos con América Latina, nos comparamos con Nigeria, con Chad, con el Congo, con Zimbabue, con Yemen, con Haití, con Sudán. Esas son nuestras comparaciones. Estamos en ese lote, ya estamos en ese nivel de comparación. Por supuesto, las repercusiones de este cuadro son muchas. Las menciono al menos algunas muy rápido para como hacer una especie de pequeña radiografía. La mitad, según en COVID, nuestros niños y jóvenes ya no van a la escuela todos los días y de los que van, 1/3 van a abandonar la escuela antes de cumplir los 16 años. Hoy, 30% de los niños nuestros tienen desnutrición crónica, según la COVID, y de cada 3 hogares venezolanos, 1 sufre de inseguridad alimentaria severa. Nuestra mortalidad infantil ya aumentó a 26 por cada 1.000 nacimientos. Volvimos al periodo del 85 a 1990. Y para quienes dicen que el venezolano es flojo, en COVID lo que encuentra es que es todo lo contrario. Trabajamos mucho, pero ganamos muy poco. El 70% de la población activa trabaja más de 35 horas a la semana. Y de ellos, el 24%, 1 de cada 4, trabaja más de 46 horas semanales. Tenemos un venezolano que trabaja demasiado para intentar superar la crisis, para intentar llevar comida a su casa.
Además, 1 de cada 5 venezolanos come apenas una sola vez al día. Si vamos al estrato más pobre, al quintil más pobre, eso sube a 40%. Tenemos por causas perinatales un poco más de 5.000 niños que mueren cada año que nunca debieron morir. Y en la crisis de salud, la crisis de seguridad, la crisis alimentaria, toda combinada, ha hecho que en Venezuela hayamos reducido la esperanza de vida en un promedio de 3,7 años. Hoy el venezolano promedio vive casi 4 años menos que lo que vivieron sus pares hace apenas unos pocos años atrás. Además, somos de los países más desiguales del mundo. 7% de la población, se queda con 58% del ingreso del país. Y además perdimos lo que se llama el bono demográfico. El bono demográfico, tenemos ahora una población económicamente dependiente mucho mayor que la población activa. Eso significa un envejecimiento prematuro de la población que va a significar pues, la incorporación de problemas sociales asociados con la tercera edad, una reinserción laboral forzada de los adultos mayores y una reducción neta de la población. Perdimos el bono demográfico, es como decir, perdimos mucho de la energía social que nos hacía falta. Y tercer impacto, hablamos de la incertidumbre, hablamos de la pauperización progresiva de las condiciones de los venezolanos, la transformación de los roles de la familia. Como ustedes bien saben, una de las características más importantes de la psicología social del venezolano es su apego a la familia. El Venezuela es muy familiero. Es una de las naciones comparadas con el resto del mundo con niveles más altos de afecto, de dependencia hacia la familia. El venezolano promedio se identifica, se describe, se califica en función de una familia. Sin embargo, el rasgo que hemos estudiado, que hemos encontrado en los estudios, más saliente, más característico de la familia venezolana en este momento, es la multiplicidad de funciones que ha venido asignando y la sobrecarga de responsabilidad que se ha visto obligado a asumir. Básicamente porque el Estado ha dejado de asumir funciones que la ha tenido que asumir la familia. La familia es hoy en día el centro de cuidado, es la farmacia, es la nueva escuela, es el sitio de recreación, es el cuidado del enfermo. O sea, la familia ha tenido que asumir responsabilidades que en otros países le corresponde al Estado, pero en el caso del nuestro el Estado es casi inexistente. Entonces, es bien importante porque alguna gente, por aquello de la simplicidad, bueno, de la simpleza más que simplicidad, de la simpleza del análisis suele culpar a las familias por parte de las crisis, de las conductas o de las consecuencias conductuales de los venezolanos. Y es todo lo contrario. La familia no es la responsable. La familia venezolana quizás sea la principal víctima de la actual coyuntura porque ha tenido que asumir funciones que no le corresponden. Esta sobrecarga de funciones de la familia venezolana ha hecho que se vea obligada a descuidar, no porque quiera, sino porque no puede, no tiene tiempo a hacerlo, lo que es la función principal de una familia, que es ser el sustento afectivo de las personas, proveer a las personas de la estabilidad psicológica y social que necesitan y que hoy no puede brindar. Insisto, no porque no quiera, sino porque no puede, está encargada de otras cosas. Frente a esto, una de las cosas que tenemos que decir es que ya no se puede, ni de manera individual, ni de manera familiar, resolver estos problemas, salvo que resolver se entienda como escapar. Entonces, nuestros problemas de seguridad, de servicios públicos, del día a día, son tan dramáticos, son tan acendrados, que no hay salida individual, no hay salida familiar. Si esto continúa, estamos condenados a vivir mal. La respuesta distinta al escape o distinta a la evasión es obligatoriamente colectiva. Entonces, cualquier cosa que propongamos tiene que ser vista desde el punto de vista, de la organización social para que la respuesta sea necesariamente colectiva. Alguien puede preguntar, frente a esto, ¿cómo está reaccionando la población? Bueno, es una población que ciertamente no se rinde y hay dos evidencias de eso. Una evidencia, si se quiere, ideológico-política, y es que a pesar de todo lo que está ocurriendo, la gente no le compra simpatías al actual responsable de las penurias. O sea, no hay un traspaso, no hay una migración de afecto, no es que la gente entonces ya tiró la toalla y decidió entonces, bueno, apoyar a quien le gobierna. No, el gobierno actual sigue teniendo unos niveles de popularidad, de aceptación muy, muy magro. Y eso habla de una resistencia ideológica política de parte de la población. Pero además, mucho
más importante que eso, hay una evidencia conductual. Las cifras de la conflictividad social en Venezuela hablan de un país en ebullición, un país que dista mucho de la conseja que se ve muchas veces de afuera, o que se dice afuera, de un país que está resignado, que está búlico, que está inerme. Es todo lo contrario. Las cifras hablan de, en el primer semestre del año, a pesar de las limitaciones impuestas por la cuarentena, a pesar de las restricciones de movilización, de 4.400 protestas grandes diarias en el primer semestre. Pero en el último mes que hemos registrado, que es septiembre, tuvimos 1.193 solo en septiembre, un promedio de 40 protestas diarias. Eso es un incremento de casi 70% en comparación con el mes de septiembre del año pasado. Entonces, no es un país que se está acostumbrando, no es una población que se está resignando, es una población que está ciertamente mostrando indignación, que está otra vez muy molesta, pero que lo que quiere es saber qué hacer. Pero mientras averigua o le dicen o se organiza para saber qué hacer, está mostrando conductualmente su indignación. Algunos de nuestros principales retos frente a eso, solamente algunos porque no da tiempo de mencionarlos todos, es cómo avanzar en instancias de organización, cómo organizamos a la gente a pesar de la natural y deseable heterogeneidad del venezolano. O sea, tenemos que agotar todos los esfuerzos para que la clave de este tiempo sea organizarse. Insisto, ni individual ni familiarmente nadie puede sobrevivir a esta crisis. Esta crisis no se resuelve con esfuerzos individuales, ni siquiera de pequeños grupos, tiene que ser una respuesta colectiva. Y eso pasa por avanzar a instancias de organización efectiva. Un segundo reto es evitar una cosa que no está presente, pero que puede presentarse dentro de poco, que es que se instale la desesperanza en la población. Insisto, no hay el perfil, no es un perfil de desesperanza, es un perfil de incertidumbre, pero hay mucha gente jugando interesadamente a que la gente se desespere, se instale la desesperanza, porque ahí es el inicio de tirar la toalla, resignarse y dejar de luchar. Entonces, no permitir que eso ocurra. Si tenemos un problema severo de incertidumbre, tenemos entonces que procurar en las escuelas, en las iglesias, en las ONG, en los espacios de actuación, generar espacios y conductas, no solamente espacios, conductas de certidumbre, que la gente siente que puede asirse de algo. En este océano de incertidumbre que vive Venezuela, la gente necesita urgentemente espacios de los cuales agarrarse, que le generen certidumbre. Por supuesto, por lo que dijimos antes, si el problema central es una sobrecarga de funciones de la familia, tenemos que centrar la atención en las familias. La familia tiene que ser el principal objeto y sujeto de cualquier política social. Y reforzar algunos de nuestros principales consensos. En lo que hemos estudiado, a pesar de las diferencias entre los venezolanos, hay tres consensos fundamentales. Uno, el deseo por el progreso. Todo venezolano en una ciudad, en un campo, en un caserío de Casigualcú, Aguiria, entiende que su hijo desea para su hijo que sea mejor que él, que tenga las cosas que él no tuvo. Es un deseo por el progreso, entendiendo por progreso acceso a bienestar, acceso a bienes materiales, que además satisfagan necesidades, pero además te permitan mostrar incluso cierto estatus. Eso es muy venezolano. Además de eso, el derecho al pataleo, lo que los estudiosos llaman libertad de expresión. En el venezolano es derecho a patalear, es denunciar, reclamar, gritar, esas cosas que no me callen la boca. Eso es muy venezolano. Eso es un gran consenso a pesar de las diferencias. Y el tercer consenso es el sentido de lo democrático. O sea, el venezolano es esencialmente democrático. Acepta por descuido, a regañadientes, porque lo engañaron, porque a veces siente que no queda más remedio, modos autoritarios o de mano dura de ejercer el poder, pero en el fondo es muy democrático. Es una cuestión que está en nuestra propia cultura. Es cierto sentido de justicia que se asocia con igualitarismo, a veces hasta con parejismo, con el rechazo al abuso, con el gusto por la ausencia de conflicto, por vamos a resolver esto, vamos a votar para ver cómo se resuelve esto. Entonces, tenemos tres consensos: el deseo por el progreso, el derecho a pataleo y el sentido profundo de lo democrático, que necesitamos reforzar, porque de nuevo, si lo reforzamos, estaremos generando en la gente las actitudes necesarias para buscar ellos las conductas que requieren para, no de manera individual, de manera organizada, colectiva,
intentar resolver esto. No tengo más tiempo, me pasé un poco del tiempo previsto, pero es solamente una especie de vuelo de helicóptero muy rápido, de paraguas muy rápido, sobre lo que quería comentarles del impacto y las alternativas que tiene el venezolano, que ha tenido frente a la coyuntura política y social. Me detengo hasta aquí para entonces poder escuchar a ustedes las preguntas y las observaciones. Bueno, no sé si me están escuchando, no me veo. Creo que el host necesita dar mi imagen. Me dice que no es posible iniciar video. Sí, le escuchamos, profe. ¿Me están escuchando? Bueno, lo importante es que me escuchen por alguna razón. Es lo importante. Gracias, Dani, por tu ayuda. Bueno, realmente esta panorámica de Ángel en conjunto con la estructura jurídica que nos permite ejercer ese fabuloso derecho a pataleo, que era también lo que Ugalde ayer decía. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues ser irreverente. Si tú sientes que para tus hijos y en la escuela de tus hijos hay que hacer tal cosa, pues hazla, ¿no? Entonces, en este momento creo que es importante ver cómo nos vamos alineando y cómo estamos compartiendo lo que ha sido concebido como el eje transversal de esta jornada, que es la persona. Cuando hablamos de persona, hablamos de familia. Así que en la mano de cada uno de nosotros está la clave para construir un mejor futuro. Pero para ser efectivos y eficientes necesitamos un soporte científico-técnico e interdisciplinario que sea capaz de aprender la complejidad del ser humano. En este tema nos da luces nuestro tercer ponente, Dani Socorro. Ya estoy yo, ok, entonces está Dani a la... Excelente. Bueno, tenemos a nuestro queridísimo ponente, que es Dani Socorro, que lo pueden ver ya en pantalla. Él es el director de la Escuela de Psicología, gran amigo y gran persona. Es licenciado en Filosofía y en Psicología, con estudios especiales en Teología. Es candidato a doctor, director de la Escuela de Psicología de LUCAP, y como buen jesuita, párroco de la parroquia universitaria de nuestra querida alma mater, la Universidad Católica, quien es un invitado de lujo porque con su doble perspectiva como psicólogo y sacerdote va a compartir un tema crucial y que ha titulado La formación se presenta como un manantial en medio del deterioro antropológico. Pues los dejo con Dani y seguimos en contacto. Y perdónenme las consecuencias de Baby Boomer, pero bueno, ni modo. No, muchas gracias, profe, y de verdad que felicidades en este aniversario. Es un gustazo poder compartir este espacio, ¿no? Y bueno, yo de verdad que disfruté el día de ayer las conferencias, he estado disfrutando la intervención de los dos anteriores y de verdad que estamos como muy conectados, ¿no? Y una de las cosas que disfruté ayer, que me permitió también poder armar, es que, bueno, el padre Ugalde ayer, ¿no? Utilizaba la figura del emigrante, ¿no? Con todas las consecuencias que eso amerita, ¿no? Una de las cosas que nos ayudaba a identificar y nos invitaba a apropiarnos de lo nuclear de nuestra vida. Él insistía en que debemos preguntarnos al estilo de todo inmigrante, ¿qué tengo yo dentro que puedo sacar? ¿No? Además utilizaba la figura eso de ponerse en camino, ¿no? De ser irreverente, pero de ponerse en camino. Y bueno, aquí a partir de allí me ayudó un poco a terminar de entretejer lo que yo venía preparando. Una de las cosas que uno va viendo es que el predominante migrante venezolano tiene una importante característica que tiende a ser bastante común. Y es que es una persona que no está acostumbrada a construir el hogar fuera de su tierra, pero que se ve obligada en medio de las condiciones primitivas y de caos político, social, como muy bien lo acaba de escribir Ángel Oropesa, ¿sí? Le cuesta eso separarse de su terruño y bueno, tienes que buscar mejores alternativas de vida. Pero eso le cuesta porque no está acostumbrado a ello, ¿no? Por ello, otros prefieren denominar al actual migrante venezolano como exiliado. Y lo hacen acudiendo a lo que supone la etimología de la palabra. Eso es el que salta hacia afuera, el que las condiciones de vida le llevan al destierro, a salir de la propia tierra, ¿no? De esta perspectiva, yo quiero centrarme en el criterio que hoy caracteriza a los venezolanos.
Y es eso, reitero, el tema del destierro. Es un criterio que para mí cada día va resonando mucho más, ¿no? Es un criterio que hoy yo puedo identificar como dos grupos de venezolanos. Los primeros fueron los que trató ayer el padre Ugalde de manera muy amplia, ¿no? Que eran los migrantes, y reitero, como en otras palabras, los exiliados, con quienes me uno profundamente, tanto en ellos, a su familia, lo que supone la valentía, la honestidad que han tenido, el trabajo, ¿no? Y que bueno, que yo invito a que siga siendo esa bandera, ese trabajo. Y bueno, y por supuesto, y aquí como párroco de la universidad, pidiendo que el abrazo de Dios nunca los deje, ¿no? Nunca a cada persona lo deje de sentir, porque siempre está allí, ¿no? Y que bueno, y por eso de verdad que expreso mi profunda admiración, mi unión y mi respeto y mi solidaridad en todos los lugares que puede encontrarse nuestra gente. Pero hoy también quiero llamar la atención, ¿sí?, del otro tipo de desterrado venezolano, que creo que Ángel ha hecho muy buena fotografía, ¿no? Y aquí quiero apropiarme de la pluma de Mario Benedetti, que en su novela Primavera con una esquina rota los denomina insiliados, ¿sí? Están los exiliados y aquí están los insiliados, los que están desterrados pero en la propia tierra, ¿no? Es lo que decía Ángel, ese huir hacia adentro. Los insiliados, al igual que los exiliados, están sometidos a un sistema político entrañablemente inhumano que genera un contexto de efectivos dispositivos cuyo objetivo es la creación de personas serviles en cuya piel sellan el miedo, obligándolas a utilizar muletas que a la larga promueven la parálisis y la desesperanza, obviamente si no abrimos los ojos, ¿no? Es una tierra fértil para que la anomia, la anarquía, la falta de voluntad política, la crisis ética, etcétera, eso se apropia. Y esto es lo que en algunos autores denominan el daño antropológico. Es un tema eso que está tomando en algunos ámbitos. La semana pasada tuvimos un webinar en la Escuela de Psicología donde tratamos el tema. Quienes están interesados de verdad pueden ir allí a nuestro canal, ¿no? Pero bueno, personalmente los insiliados son los que experimentan es un sufrimiento desproporcionado. Es los que experimentan que nos sentimos secuestrados en el propio país, que nos los han robado todo. Pareciera la sensación así como que, bueno, se nos ha llevado, ¿no? Y es una mezcla de impotencia, de miedo, de inercia, de desesperanza, que lleva a vivir como exiliados en el propio país. El insilio tiene la característica eso de vivir dentro del país, pero exiliado dentro del país, ¿no? Pero obviamente forzado al silencio, en donde el propio territorio pareciera que es ajeno, que es peligroso, ¿no? Siente que te lo han cambiado, te han puesto a otro país, ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas que aparece en ese contexto en ese contexto del exilio, es la sensación como de vacío, de silencio, de miedo, ¿no? Donde la dinámica que muchas veces, cuando eso no se sabe qué hacer, cuando abruma demasiado, es refugiarse y en muchas formas de refugiarse, ¿no? Es un mundo que puede estar muy reducido y en donde la dinámica donde pudiera llevarnos es al de la sobrevivencia. Pero allí es en donde tenemos dos opciones y que creo que es lo que hemos coincidido, lo que hemos venido conversando. Tenemos dos opciones: echarnos a morir, a terminar que nos secuestren en el país, a que terminar que nos secuestren en el contexto, o como muy bien el padre Ugalde ayer decía, ponerse en camino, ¿no? Ser irreverente, ¿no? Eso, estar allí, el ponerse en camino. Y este es un contexto que la imagen que más me viene es la de tanto del exilio como del insilio, es la del desierto. ¿Sí? Estamos como en la sensación de ese desierto que tenemos por delante, ¿no? En el 2014 me tocó vivir un mes en Antofagasta, en Chile, en una zona muy, muy desértica. Me tocó estar momentos intensos en el desierto de Atacama, ¿no? Es un desierto que no hace mucho fue noticia acá en Venezuela porque encontraron una familia que estaba metida, perdida, ya estaba a punto de morir. Unos motorizados fueron los que lo encontraron, ¿no? Allí, como esta familia, uno se pierde fácilmente, porque bueno, en un desierto todo es igual, en el horizonte no se ve nada, pareciera que no pasa nada, no hay señalización, no hay referencias, ¿no? Y cuando uno se pierde, se encuentra que uno tan desorientado, que pareciera que el mundo que se te acaba, porque parece que te vas a morir allí. Un día, estando allá en el desierto de Atacama, me tocó celebrar la misa del Domingo de Ramos. Me pidieron que celebrara el Domingo de Ramos. Y allí fue cuando descubrí el profundo sentido de la palmera. Y sobre todo, pues, viviéndolo desde el desierto, de lo que se supone. Y por eso yo siempre, aquí le enseño,
siempre tengo en los lugares donde estoy una palmera, por el sentido que más adelante voy a seguirle dando. Y lo que supone el tema de lo de la formación, aquí ya lo adelanto, ¿no? La palmera en las zonas desérticas es un punto de orientación que es vital, ¿no? Eso me lo explicaba un compañero jesuita, experto en el desierto, moviéndose, que le ha tocado vivir muchas adversidades. Y decía, mira, Dani, en el desierto, la palmera es el que te dice, aquí hay vida. Pareciera que todo está muerto, pero aquí es donde hay vida. Las palmeras, dicen, no engañan a los viajeros, para nada, no los engañan, porque eso te orienta, ¿no? ¿Y es por qué? Porque en donde hay palmera es allí donde crece la vida y en donde sea esa vida. Porque la palmera, una de las cosas que también me decía, mira, Dani, no solo indica que hay agua, que hay un manantial, incluso hay un lugar muy espectacular en el desierto de Atacama, que es un oasis, ¿no? No solamente que hay agua, sino que también proporciona alimento, ¿sí? Y que proporciona sustento, proporciona camino, ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas, y traigo esta figura, porque a mi modo de ver, en el desierto del exilio y del incilio, la formación es el símbolo de la palmera. Es el símbolo de estar de pie, ¿no? Pero a veces una de las cosas que ahí tenemos que estar como muy pendientes, porque en muchos de nuestros contextos, como muy bien decía también Ángel, la familia es multifuncional, pero también es la panacea. Y la formación para que la educación es la resolución de todo, pareciera. Y se va haciendo como eso, va haciendo mella, y al final se va desfigurando de lo que eso supone, porque pareciera que lo resuelve todo, ¿no? Y aquí es donde tenemos que matizar. Entonces, cuando hablo de formación, sobre todo en este contexto tan duro y tan crítico, no solamente me refiero a esa formación formal, institucional, ¿no? Me refiero a toda la formación que me levanta, que me da calidad, que me llena de vida, ¿no? Es formarme en lo que me apasiona, es formarme, como decía el padre Ugalde ayer, en lo que mejor que yo llevo por dentro, el descubrir esos tesoros que hay y que bueno, y cómo yo lo puedo poner a producir creativamente en medio de tanta adversidad. Por eso se mantiene como palmera, ¿no? Pero aquí un detalle, ¿no? En el tiempo que yo llevo en la universidad, ¿sí? Y especialmente como director de la Escuela de Psicología, he podido comprobar que hay como dos actitudes que se tienen ante el estudio, ¿no? Uno, que a veces eso como que se quiere imponer los que más están, pero no son los únicos, son los casaacreditadores o casaacreditaciones, ¿no? Lo hacen todo a costa de lo que sea para obtener mi acreditación, ¿sí? Me llevo a la gente por delante, voy de forma más antiética, buscando cualquier cosa, porque obviamente, porque en medio del incilio, eso podemos sacar lo peor para lograrlo, y no me importa, me llevo a la gente por delante, pero termino solo. Y una cosa que insistía Ángel, eso no podemos hacerlo solo. Están los otros tipos, y un poco yo creo que es lo que promueve Moody y lo que creo que podemos celebrarlo en este tiempo. Es la otra actitud es lo que tienen conciencia, que la acreditación es el fruto de la formación mucho más profunda. Y aquí me quiero ir a la etimología de lo que es formación, ¿no? Latín, viene del latín, es forma y sion, así es acción, efecto de la forma, así es darle forma a. Y por eso cuando me formo es darle forma a lo que me apasiona, es darle forma a mis talentos personales, es darle forma en lo que creo que yo puedo dar lo máximo, en donde yo no puedo ser mediocre, porque me apasiona tanto y que cuando lo descubro, cuando abro los ojos, eso me lleva. Entonces por eso yo creo que la invitación en este tiempo, en medio de lo costoso de la vida, en medio de las condiciones tan duras y tan críticas, si no podemos tener un plan de formación formal, si no puedo hacer el curso tal, si no nos quedemos de brazos cruzados, ¿sí? Es el estar como la palmera. Y es eso, buscar muchas formas, ahora tenemos muchas formas, buscar tutorial de YouTube, Instagram, diferentes cosas, en donde yo creo que las palabras clave es el tema de buscar, persistir y aprovechar, pero hasta lograr la calidad. Y eso creo que parte también de lo que hemos visto tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, nuestros egresados, gente que ha puesto nuestro nombre, ha puesto nuestro apellido, ha puesto nuestro país con grandes de verdad logros, ¿no? Entonces por eso yo creo que es importante abrir los ojos, es darme cuenta y es plantearme horizontes. Yo creo que una forma clave es cómo yo me puedo plantear horizontes. Y aquí yo siento que el tema de plantearme horizontes siempre me viene la imagen de una experiencia del padre Velas, el fundador de Fe y Alegría, que bueno, que él estaba apasionado en medio de tanto desierto, en medio de tanta adversidad,
Y una vez va y visita un colegio en Los Llanos, y cuando ve, ya estaba la escuela hecha, pero están haciendo una segunda parte. Le llega al primer albañil que se encuentra, muy agradable, comienza a conversar y le pregunta eso, ¿qué estás haciendo? ¿No? Este lo mira, ¿sí? De forma así como airada, y le dice, aquí pegando bloques, así como que, idiota, no ves, aquí pegando bloques, ¿no? Y bueno, ahí siguió dándole la vuelta para que abriera los ojos, abriera el horizonte, y fue la segunda persona, ¿no? El segundo albañil, y le pregunta eso, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y este le respondía, y aquí la diferencia de los que se hunden a los que andan como la palmera. Este le respondía, aquí construyendo una escuela. Porque su función no era el pegar bloques, sino el construir escuela, el mirar mucho, mucho más allá. Y esto aquí uno de los puntos clave, esto no se logra solo como insistió mucho Ángel. ¿Sí? En el desierto, el sentido de equipo es súper clave. Y por eso este compañero jesuita experto, ¿no? Es una de las cosas que ahí en medio de hablando con la gente, un día me sorprendió cuando explicaba la escena de Jesús con la multiplicación de los panes. Y entonces, donde parecía que todo salía de lo más espontáneo, ¿no? Todo como que espontáneo, la multiplicación de los panes, que al final eso es asistencialismo. Y bueno, para hacer un poco el cuento corto, porque ya estamos limitándonos con el tiempo, una de las cosas que decía, mira, lo primero que hace Jesús es preguntarle a los apóstoles, ¿sí? ¿Tú qué tienes en medio de esta situación? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que llevas por dentro? Y los apóstoles decían, mira, yo aquí lo que tengo son 2 panes y 2 peces. ¿Sí? No tengo más nada. 5 panes y 2 peces. No tengo más nada. ¿Sí? Y bueno, pero entonces, tenemos que darle comida a esta gente. Tenemos mucha gente metida aquí en el desierto. Mucha gente que está hundida en el incilio y que pareciera que no ve el horizonte. Bueno, la respuesta inmediata de los apóstoles, bueno, ¿será que nos convertimos en asistencialistas? Vamos, compramos el pan y se lo ponemos en la boquita. Y le dice Jesús, no, ese tampoco es. Hay que sembrar palmeras, hay que sembrar la vida. Y al final donde le dice, lo primero que tienen que hacer es sentarse en grupos de 50. Eran muchos, se decían que eran unos 4.000. Sentarse en grupos de 50. Y bueno, y lo segundo es donde, después de estar en equipo, es donde surge el gran milagro. ¿Y saben cuál fue el milagro? Me decía este experto jesuita del desierto, dice, ¿sabes qué es difícil? Que esta gente, el judío, cuando iba a estos lugares, difícil que no llevara una caleta. El gran milagro de Jesús es que cada quien sacara su caleta. Y al hacerla en el equipo, se hizo la gran multiplicación de los panes. Bueno, mi querida gente, que al celebrar este Moidi podamos celebrar muchas multiplicaciones de los panes, pero que cada uno pueda sacar su mejor caleta y formarse de la mejor manera con las alternativas que tengamos, pero que no nos rindamos. Que Dios me le bendiga. Uy, amén. Realmente qué imagen tan bella y qué profunda, y realmente me encanta pensar en ver a un mundo sociopolítico como el que estamos viviendo, con un mensaje tan positivo pese a la severidad de la data. Ver esta formación en términos amplios, más allá de un papel, y como yo digo, de llenar currículum, o sea, hacen millones de cursos porque quieren millones de papelitos. Ya eso, no, lo más importante es eso, rescatar tu paleta y echar para adelante. Pero sin duda alguna estamos convencidos que la formación desde la educación inicial hasta la educación superior técnica, y sobre todo la formación no formal y ajustada a tus intereses, porque finalmente cada quien construye su vida a su manera, tiene sus intereses. Y hoy en día la tecnología nos ofrece información de lo que quieras. O sea, que el que quiera aprender puede aprender, y mucho más en estos tiempos tan difíciles donde todas las organizaciones han puesto a la disposición tanta información. Y yo creo que esto es muy importante, pero una vez que nos graduamos y una vez que empezamos a trabajar, y en este afán de no estar solos, esos obreros tenían el jefe de la construcción, tenían a alguien que tenía los planos. Y cuando salen a trabajar y a la acción, pues necesitamos una organización gremial que, a mi modo de ver, tradicionalmente había sido muy malentendida, solamente en buscar prebendas personales y en aumentos de salario, justicia por el ejercicio de la profesión, etcétera, etcétera. Y hoy en día resulta que hemos visto a los gremios transformarse. Entonces, los hemos visto
tratando de formarse, de organizarse, de prestar un servicio que trasciende a lo social, y yo creo que de eso no puede hablar muy bien y cómo se han organizado nuestro querido colega presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, Juan Canga, con su aporte, que vamos a trabajar sobre en este día con su tema importantísimo del talento humano en acción, experiencias y lecciones aprendidas en la Venezuela de hoy. Cuando termine la presentación de Juan, vamos a pasar al periodo de las preguntas. Entonces las vamos a acumular, vamos a abrir un buen espacio. Igual que ayer, terminaremos después de la pregunta con un video sorpresa que nos irá demostrando cómo hay muchas palmeras creciendo a lo largo y ancho del país. En la sesión de mañana vamos a ver algunas experiencias exitosas y estamos todos por avanzar y mantener nuestras palmeras en alto. Bueno, te dejo, Juan, con la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias, Chilina, por la gentil invitación para compartir lo que es la experiencia de la Federación de Psicólogos de Venezuela. ¿En qué apuro lo meten a uno después de tremendos expositores? Román Duque, Ángel Oropesa, Dani Socorro. Pero bueno, haremos la tarea, ¿no? De esto se trata también la exposición. Bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que es ese mundo laboral venezolano, que ustedes tal vez conozcan mejor que yo, y lo que es la experiencia del gremio de psicólogos venezolanos, ¿saben? Un poco cuando nos aproximamos al mundo laboral encontramos un constructo que es fundamental, que es el tema relacionado con la motivación. Y para eso existen muchos modelos. Bueno, aquí hemos compartido dos el día de hoy. El de Abraham Maslow, donde vemos la famosa pirámide de necesidades, donde vemos que en la medida que vamos avanzando en la misma, llegamos hasta el nivel de autorrealización. Pero para ello debemos ir atendiendo necesidades básicas, seguridad y protección, afiliación, reconocimiento, ¿no? Imagínense en su rol de trabajadores venezolanos, cómo se sienten al ver este modelo explicativo de lo que son esas necesidades. Y tenemos también la teoría bifactorial de Freire-Herzberg, que plantea dos continuos, un continuo relacionado con lo que es la parte de satisfacción y uno de evitación de la insatisfacción. Y donde hace referencia a condiciones de trabajo, administración, realización, progreso profesional, en fin. Estos modelos, desde el punto de vista teórico, ilustran lo que es la gestión de recursos humanos, no en Venezuela, sino en el mundo. Vamos a vincularlo con tres condiciones que coloca la ONU: salarios justos, salud y seguridad en el lugar de trabajo, beneficios y protección social. Vayan imaginando sus entornos laborales y vayan caracterizando sus relaciones de empleo. Para finalizar y hacer honor a nuestro primer expositor, el doctor Román Duque, tenemos el aspecto legislativo venezolano y hace referencia a esta oportunidad a la Ley Orgánica del Trabajo, que aunque está algo maltratada, nunca debemos perder de vista. El artículo 89 dice: ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los beneficios laborales. ¿Está bien? Los derechos laborales son irrenunciables. El artículo 91 nos dice: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. Entonces, una buena articulación: tenemos teoría a nivel internacional que es aplicada a todas las organizaciones del mundo, tenemos una legislación nacional, pero tenemos una realidad también local. ¿Qué está ocurriendo con el trabajador venezolano? Tomando dos ejemplos: sector salud y profesores universitarios, que tienen ingresos promedios de $4 mensuales. Vamos a poner en una escala de 4 a 10 máximo. A que cualquier trabajo no especializado probablemente supere lo que es la remuneración de ese trabajador que corresponde a un mes de actividades. Estas jornadas pueden ser aproximadamente jornadas diarias para una persona de un trabajo doméstico o otro tipo de actividad. ¿Qué otra cosa ha ocurrido en el sector público? Una política de homologación de escalas y de beneficios. Es decir, ya no hay una diferenciación entre profesionales y técnicos, personal, trabajadores en general, sino todos están más o menos en escalas muy cercanas, muy similares,
donde el impacto de la experiencia y la formación se va disminuyendo o no se considera. Beneficios socioeconómicos desactualizados, por ejemplo, pensiones escolares de 300.000 bolívares, política de estímulo a la formación, y hay de fondo lo que hemos podido apreciar es un desprecio por lo técnico. Pareciera, sobre todo que en el sector público, ha habido un desprecio por lo técnico, por esa vinculación. En el sector privado, ¿qué conseguimos? Si bien es cierto, mejores niveles y mejores poderes adquisitivos, igual no alcanza la remuneración. Y mayores tiempos de dedicación que son compartes. ¿Qué está generando esto en cada sector? Desprofesionalización del sector. Mayor flexibilización en el funcionamiento institucional. Vemos, por ejemplo, como los entes del Estado tienen 7 meses sin trabajar con motivo de la pandemia. Antes tenían jornadas interdiarias, tenían jornadas de mediodía en virtud del tema eléctrico, o tenía situaciones de remuneraciones de horarios de funcionamiento flexible para compensar la baja remuneración. Los centros laborales se convierten en espacios para emprendimiento de estos trabajadores. Y tenemos algo que ocurre en los dos sectores: trabajadores con 2 o más empleos. Sectores privados, mayores excedencias laborales, cierre de empresa o reducción del número de trabajadores. Y una salarización indirecta de sueldo. ¿Qué aspectos compartidos podemos apreciar en los trabajadores venezolanos? Aumento del emprendimiento, cobro de servicios gratuitos o incluidos en la tarifa, lo vemos constantemente, donde el trabajador venezolano, en el afán de redondearse, violando los códigos éticos correspondientes y violando la legislación vigente, cobra por servicios o que ya están incluidos en las tarifas o que son de índole gratuito. Aumento de la jornada laboral y un progresivo deterioro de la calidad de vida del trabajador venezolano. Aunado a una situación del migrante, de ese trabajador que se convierte en migrante, en virtud del elemento que origina esta ecuación, que es el bajo ingreso salarial. Todos los resultados de Infobae lo ratifican: más del 70% trabajan más de lo establecido en la legislación vigente y un 24,46 horas. Y la gente, las personas que emigran, lo hacen fundamentalmente para buscar empleo. Aquí tenemos otro dato que aporta, que respalda la tesis de cómo ha aumentado el emprendimiento de un 31 a un 45%. Ahora, ante esta realidad dantesca, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos viendo en paralelo? Y es lo que nos llama a la reflexión y que está vinculado con nuestros expositores anteriores, que a pesar de esta situación que desmotiva lo que son los desarrollos o los comportamientos laborales de compromiso, de excelencia, de respeto a los códigos de ética, estamos encontrando lo que Rodríguez Pérez Menas llamaría islas de mística. Son personas, son instituciones que son como archipiélagos interconectados o islas interconectadas que permiten conservar aspectos que caracterizan lo que debe ser una institución tanto pública como privada. Son trabajadores que, a pesar de los $4 mensuales que les pagan, mantienen los servicios abiertos. Es el farmacéutico que atiende a la farmacia que no tiene medicamentos, es el bioanalista que está en el laboratorio aunque no tenga reactivo, el que trata un poco de, en conversaciones que he tenido con algunos representantes gremiales, que lleva al paciente, le da la cola hasta otro laboratorio para que pueda llevar los tubitos de ensayo con las muestras de sangre. Entonces, estamos encontrando eso, esas islas. Tenemos jóvenes interesados, los jóvenes son los que más se van del país, pero sin embargo también tenemos jóvenes interesados en incorporarse en el mercado laboral venezolano, tanto público como privado. Otro aspecto que estamos viendo con frecuencia y que genera burnout en los trabajadores es el relacionado con la angustia, esa necesidad de ayudar al otro y no tener cómo. Conversaba con una representante gremial de Bananas y me decía, pero Juan Carlos, ¿cómo hacemos? Sí, el laboratorio no tiene reactivo. Entonces, antes lo podíamos referir a otro laboratorio que tuviese reactivo, pero es que el 90, me dio una cifra muy alta, el 92% de los laboratorios no tienen reactivos. Entonces, esa angustia por no poder ayudar, por no cumplir ese rol para el cual fue formado, para el cual ha dado su vida y ha dado toda una carrera profesional, también genera angustia y desgaste en los trabajadores del sector salud y de los trabajadores en general. Otro aspecto que estamos viendo, mayor integración entre los diferentes sectores, y eso nos lleva a algo importante, mayor solidaridad. Y de hecho hay estudios actualmente corriendo donde se está revisando la solidaridad en tiempos de pandemia. Estamos viendo cómo esa solidaridad nos está llevando a una disminución de los niveles de polarización, por lo menos en este momento.
Y también tenemos trabajadoras apoyando a los usuarios de los servicios, es decir, trata un poco de, es el farmacéutico, me comentaba un farmacéutico, ellos lo llaman el regente de la farmacia, que está allí en su comunidad, que trata de ayudar, que usa sus redes de contacto de WhatsApp para obtener el medicamento que no tiene, que incluso, fíjense muy interesante, tiene comportamientos como llamar al familiar de la persona mayor que fue a buscar la medicina, que por una u otra razón no quiere llamar a su hijo, no quiere llamar a su sobrino, no quiere llamar a alguien, a un familiar, para comprar el medicamento. Hasta eso llegan los comportamientos de compromiso que estamos observando en estos momentos. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, estamos aprendiendo a darle sentido a la vida en la adversidad. Y eso es algo que nos cuesta comprender, nos cuesta poner en práctica. Es la famosa pregunta que nos hacemos cuando, y se habrán hecho ustedes, nos habremos hecho todo con la pandemia. ¿Y por qué la pandemia tenía que ocurrir en este momento? ¿Y por qué no antes, cuando yo no había nacido? O después, cuando, no sé, ni mis hijos lo veían afectar. ¿Por qué en este momento a mí? Entonces, esa es una de las preguntas realmente que menos útil nos resulta, porque eso lo que evidencia es que eso atenta contra algo que nosotros creemos que tenemos control y realmente no tenemos tanto como pensamos, que es el control del entorno. Hay elementos que ocurren en nuestro alrededor que cambian nuestros planes en una otra dirección, que alteran las metas planteadas y sobre los cuales no tenemos control. Entonces, esa pregunta, ese aspecto lo estamos interiorizando de una u otra forma. Entonces, estamos aprendiendo a darle sentido a la vida en la adversidad. Porque pareciera un contrasentido, ¿no? Y eso también estoy inspirado en Víctor Frank. O sea, ya va, ¿cómo yo le voy a dar sentido? Sí, es hacer esa adversidad algo que te permita, en el caso de él, sobrevivir a un campo de concentración durante 3 años. Es ese trabajador venezolano que tiene que ir todos los días a su sitio de trabajo y tiene 2 posiciones. O yo voy a regañadientes, quejándome, lamentándome constantemente, y eso finalmente termina incidiendo en mi salud psicológica, en mi salud física, y finalmente me termina deteriorando, o entender que es una situación de ajuste creativo que me permite a mí manejar estos tiempos de adversidad de una forma mucho más proactiva y mucho más útil para mí y para mi entorno familiar. Entonces consiste en aprender la importancia de una vida con sentido, es decir, es darle sentido a esa vida independiente de los vientos favorables o no favorables, ¿no? Con sentido y significado de la mano con la necesidad de transformarnos a nosotros mismos cuando no podemos cambiar la circunstancia que nos rodea. Y ahí hay un punto muy importante. Partimos de una premisa de cambio. Es decir, podemos transformar las situaciones y la historia de la humanidad tiene una cantidad de hechos que lo ratifican. Pero también debemos saber reconocer cuándo, en qué circunstancias, porque yo lo decidí así, debo entender que no puedo cambiar ciertos aspectos y debo manejarme con esos aspectos, convivir con esos aspectos hasta que yo decida coger un mejor momento para tomar otra decisión. Entonces, eso es algo que el venezolano, que a nosotros nos está costando, pero lo estamos aprendiendo. Fíjense que con el tema de la pandemia, lo hemos conversado con algunos colegas, si bien es cierto, la pandemia es una tragedia para toda la humanidad, y los venezolanos no somos la excepción, por razones obvias, cuando escuchamos los relatos de las personas en relación a la pandemia, sí, efectivamente nos ha afectado, sin lugar a duda. Hay colegas, hay familiares cercanos que hemos perdido por la pandemia, pero el venezolano entiende que es parte del proceso y que, bueno, ¿qué te puedo decir? Después de los apagones de 3 días, después de la ausencia constante de electricidad, después de la cola de la gasolina, bueno, nos faltará la pandemia, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese aspecto de resiliencia empieza a generar comportamientos proactivos y de eso que estamos haciendo referencia, los profesores anteriores hacían referencia, de mantenernos en movimiento. Entonces, finalmente, en esta lámina, la vida nunca deja de tener sentido, simplemente cambia. Y en eso tenemos que montarlo, en esos cambios. Yo siempre pongo el ejemplo, incluso con mis hijos, yo lo comento, ante la situación difícil y con otros compañeros, la situación actual es muy difícil, pero yo me imagino lo difícil que habrá sido para las personas que estaban en Londres cuando la Segunda Guerra Mundial, con bombardeos constantes prácticamente todas las noches, ¿no? Donde
las circunstancias realmente eran difíciles y salieron adelante y con muchos aprendizajes. Y esos aprendizajes les han permitido posicionarse hoy como el país que son. Y como eso tenemos cantidad de situaciones venezolanas también, que también nos han marcado en ese sentido. Bueno, esto ha hecho, vamos a ver el tiempo, esto ha hecho que surjan nuevos actores, porque ese aspecto de enfrentar la adversidad ha hecho que academias de ciencia, universidades, asociaciones gremiales, sociedades médico-científicas, asociaciones sin fines de lucro, personalidades, la iglesia, hayan asumido roles repotenciados. Si bien es cierto, uno ya lo tenía, la ausencia de representantes gubernamentales como voceros creíbles. 1. La opacidad en cifras. 2. La opacidad de información creíble. 3. Me comentaba el presidente de la Federación Farmacéutica que cuando ocurría cualquier anuncio sobre medicamentos, al día siguiente tenían las farmacias llenas, la gente buscando información de lo que considera que son fuentes creíbles. Entonces las farmacias, aparte de vender medicamentos, se han convertido en centros de información, centros de orientación en torno a esos tipos de temas. Esto ha llevado el paradigma de incentivos también a otros niveles, donde ya el reconocimiento no lo da el patrón, ya no tenemos el patrón o el responsable del área, no tenemos un Estado, un gobierno que reconozca la labor de ciertas instancias en función de su pertenencia con la sociedad. No tenemos ese elemento de reconocimiento, sobre todo en especial en el sector público, por dar un ejemplo. Sin embargo, tenemos la comunidad, el usuario del servicio, que expresa con una amplitud, expresa en las redes sociales, en los vínculos de información, ese agradecimiento a esos actores que antes hemos mencionado. Un poco esa importancia de conocerlos y que permitan en tiempos difíciles de opacidad y de anomia, de bajos niveles de institucionalidad, permitan orientarlos y ayudarlos ante la ausencia de los actores que a quien le corresponde. Eso ha permitido contribuir desde el rol profesional a fortalecer lo que es la reconstrucción de lo que viene más adelante con un proceso mucho más amplio de tejido social. Y en este orden de ideas, ¿qué estamos haciendo los psicólogos venezolanos? Bueno, estamos creciendo en crisis. Estamos tratando desde este enfoque, tratando un poco de evidenciar de qué está hecha la psicología venezolana. Esto sería muy triste que nosotros en este momento, que es un momento histórico para la disciplina, porque nos permite demostrar cuál es nuestra pertinencia social, cuál es nuestra utilidad para el ciudadano, de qué manera podemos realmente apoyar a diferentes actores y procesos que están actualmente en curso, incluso investigándolos, que ocupemos el rol que estamos ocupando. Y eso es bien, bien importante. Entonces, estamos fundamentalmente apoyando emocionalmente al venezolano, compartiendo estadísticas que no existen o no son creíbles en materia de salud mental, atendiendo responsabilidades de política pública que no son de la federación, ni son de las asociaciones que han impartido esta tarea, que son tareas del gobierno. Nos ha tocado, estos nuevos actores, nos ha tocado asumir esas políticas públicas de una u otra forma para dar continuidad, para dar atención, para dar un aliento, para dar esperanzas a ese venezolano que se siente realmente desesperanzado. Entonces, estos actores, y entre ellos la Federación, ha permitido planes de formación, fortalecimiento de relaciones institucionales psicológicas con la región, con el mundo. Es sorprendente como el Zoom me ha servido a mí para descubrir que no estamos tan lejos como creíamos. Resulta que ahora nos reunimos con más frecuencia los actores, los representantes de acciones gremiales de la región y de otras partes del mundo que antes. Cuando el asunto era un tema de distancia, de agenda, entonces ahora como tenemos la posibilidad y estamos incorporando ese patrón de comunicación, ahora resulta que esas distancias que pensamos que eran más largas o más extensas no lo son. Y eso nos permite también construir otras opciones, porque estamos apuntando, importante, estamos apuntando a una psicología donde la práctica, y es una propuesta que estamos llevando nosotros desde la Federación, la práctica es global. Y eso tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. ¿Okay? Estamos hablando de telepsicología, donde ya las barreras, los límites geográficos están cambiando, no son los que conocemos y la psicología tiene que prepararse para ello. Me voy a ir finalizando un poco la muestra de esos de integración que hemos adelantado, los servicios que presta la Federación, tanto el programa de apoyo psicológico,
tanto la línea de ayuda psicológica, el servicio SEACSI de apoyo psicológico a la Federación, algunos posts que hemos hecho en materia de psicoeducación, uno de los retos que tenemos en estos tiempos con el apoyo de las escuelas de psicología del país y de los colegios, el tercer Congreso Venezolano de Psicología. Y aquí, para ir finalizando, esto es una muestra de lo que les comentaba de lo referente a las estadísticas. Si, espero que me abra para que ustedes vean. Este informe lo vamos a liberar próximamente. Si me lo deja abrir en algún momento. Aquí está. Entonces, fíjense cómo información la hemos elaborado con las estadísticas de los programas que lanzamos, porque entendemos información fundamental para el profesional de la psicología, para la ciudadanía en general y para toda persona que considere que es de importancia o de utilidad. Nuestros voluntarios, la valoración del servicio, por estado, los delitos atendidos, por mes, rápidamente, comentarios de nuestros solicitantes. ¿Okay? Y así sucesivamente tenemos por sexo, tenemos por edades, tenemos una estadística que estamos seguros que en estos momentos, como dije anteriormente, de opacidad, van a ser de mucha utilidad. Bueno, nuestros pronunciamientos, fíjense que hay un tema que es importante. Integración, integración, integración en la parte gremial, intergremial, sector salud también, estamos trabajando de manera integrada, academia, gremio también, y esta es una foto, decimos que histórica, no estamos seguros, eso fue una cosa que tuvimos ese día. Yo no soy amigo de las primeras veces, porque siempre es muy antipático poder terminar cuándo es una primera vez. Yo diría una de las primeras veces, donde por las damas, la presidenta Bex y Yoconda Medrano, el presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Miguel Ángel, perdón, y este servidor, Juan Carlos Canga, firmábamos un documento conjunto sobre el tema de intrusismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que la hipercriticidad solo sirve para paralizar iniciativas. La psicología venezolana tiene bajos niveles de institucionalización y hay que trabajar en mejorarlos. Preferimos crear iniciativas a mantenerlas existentes. Créanme que es una de las cosas que siempre ocurre con mucha frecuencia. Nos encanta crear algo primero, uno, dos, tres, y hasta ahí llegamos. Entonces, cuando tenemos tantas oportunidades de darle continuidad a las diferentes iniciativas que ya existen o que existieron y que fueron de interés. Aunque es difícil crecer solo en base al voluntariado, es posible, incluso con el país que tenemos. Entonces es importante, la Federación desarrolla su programa en función de un voluntariado que ofrece sus servicios para poder prestar un apoyo emocional, un apoyo psicológico a ese venezolano que lo requiere. Las alianzas son indispensables, eso es importantísimo. Y eso nos ha ratificado que no estamos solo en el mundo y en el país. Hay mucha gente dispuesta, mucha gente pendiente de la psicología venezolana en el país y mucha gente pendiente de la psicología venezolana fuera del país y están dispuestos a apoyarnos. Los psicólogos no somos la excepción, por lo tanto tenemos que también ayudarnos, dejarnos ayudar, ayuda a los ayudadores. Y la importancia de hacer llegar la formación a todos los rincones del país. Y por último, esta es mi preferida. Más praxis y menos retórica. Finalizo. A un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. Nosotros elegimos qué actitud asumimos. Feliz tarde. Hola, caramba. La verdad es que, qué banquete. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, muy bien. Excelente, Dani. Gracias por servirme de testigo. Bueno, realmente esto es un banquete que ustedes nos han dado hoy, porque de eso se trata. Cuando decíamos que Ugalde ponía luz al final del túnel y que la idea de esta jornada era, vamos a empezar a iluminar ese camino. Y si no hay oportunidades para compartir lo que estamos haciendo en positivo, pues esas cosas no se visibilizan. Y entonces hoy ha sido sumamente placentero escuchar las 4 participaciones y esta última muy importante porque sin duda alguna ante esta crisis global el gran peso, porque la disciplina
que estudia la conducta humana, pues es la psicología, y le ha caído un gran peso, y es fascinante como yo tengo 52 años de federada, y la verdad es que este movimiento que estamos dando como gremio me tiene absolutamente entusiasmada. Vamos a dar inicio en este momento al periodo de preguntas. Estamos un poquito adelantados, pero creo que las preguntas son tan interesantes que bien vale la pena que las iniciemos. Comienzo con dos preguntas dirigidas a Ángel, que las resumo porque me cuesta mucho volver al chat y leerlas textualmente. La primera es ¿cómo se compagina el apoyo ideológico político al gobierno con el aumento de conflictividad social? Y esta persona que pregunta, que es un egresado nuestro que se encuentra en Chile, dice, ¿será que no atribuyen la causa de los problemas al gobierno? ¿Serán que perciben que el gobierno es víctima? Esa es una primera pregunta para Ángel. ¿Me la escuchaste bien, Ángel? Sí, perfecto, Chilita, perfecto. Okay. Sí, no, a diferencia, una de las cosas que tiene Maduro de mala suerte, a diferencia de su antecesor Chávez, es que Chávez nunca fue percibido como culpable de nada. La culpa de todo la tenía siempre un factor externo. Chávez murió siendo inocente de cualquier cosa. Maduro no ha contado con esa suerte. Maduro es culpable de casi todo, así lo percibe la población. En todas las encuestas, como se pregunta quién es el principal responsable de las penurias sociales, Maduro y su gobierno están en el primer lugar de lejos. Entonces, primer hecho constatable, la población sí percibe que la causa de los problemas tiene un responsable, que en este caso es el gobierno de Maduro. Luego, el aumento que hemos visto de las protestas ha venido acompañado de una disminución progresiva del apoyo al gobierno. De hecho, una cosa que estamos viendo con mucho interés las últimas semanas es un alejamiento, una ruptura de partidos políticos, de sectores sociales, hasta no hace nada, afectos al gobierno, miembros del polo patriótico, claramente de apoyo al régimen, y que ahora pues se están abriendo, lo han denunciado, hablan de Maduro tirano, hablan de Maduro que no sirve. O sea, es un fenómeno que va, a medida que aumentan las protestas y la conflictividad social, en esa medida el apoyo o la simpatía con el gobierno también disminuye. Ahora, una cosa que quiero mencionar aquí muy rápido. Una cosa es protestas, que tenemos en Venezuela muchas, y otra cosa es algo que falta por construir, que es presión cívica interna. Protestas pueden ser, como las tenemos hoy en día, pues inconexas, desorganizadas, muy catárticas, pero eso si no se organiza, no se le da una direccionalidad política, no se hace que se comuniquen entre ellas, pues no genera la presión cívica interna que los que deseamos un cambio político esperamos que ocurra. Excelente, hay una segunda pregunta para ti muy interesante, porque yo creo que es algo que nos preguntamos todos. Según estos datos que planteas, según esta realidad nacional, según toda esta situación del migrante, etcétera, ¿cuál es el perfil de la generación de relevo que nos queda en Venezuela? Yo creo que sobre todo venezolanos. O sea, yo creo que aquí a veces claro, quien hace la pregunta no lo hace, la hago yo, pero aquí alerto contra un riesgo, una tendencia muy natural, que es señalar que el venezolano fue quien se echó a perder y entonces pues ya lo perdimos. No, el venezolano no se ha echado a perder. El venezolano ha sido víctima de un régimen muy tiránico que ocurriera en cualquier país del mundo provocaría estas conductas sociales. Entonces, desde el aumento de la violencia hasta ciertas conductas no deseables socialmente, no son culpa de que el venezolano decidió cambiar de la noche a la mañana él, sino que él, recuerden que la conducta es mucho función del entorno. Entonces, el entorno ha provocado estas conductas. Si logramos cambiar los condicionantes del entorno, ese venezolano es el principal responsable, el principal agente del país que queremos. Tenemos antecedentes en el mundo. Venezuela no es la única experiencia de tiranías de derecha o de izquierda. Revisen la historia universal, Alemania, Italia, España, Chile, Perú. O sea, estamos llenos de historias de dictaduras totalitarias de derecha o de izquierda. ¿Y quién rescató a esos países? Pues su propia gente. Entonces, el venezolano es quien va a ser, el perfil del venezolano quien va a encargarse de rescatar este país. Sí, estamos todos convencidos de eso y por eso ese es el eje transversal de
de este encuentro. Aquí hay dos preguntas, se las voy a hacer a Dani para repartir mientras llegan las de Canga. Muchos mensajes de felicitaciones en el chat para todos los ponentes. Excelentes ponencias, felicitaciones, este segundo día de jornada, cosa que nos alegra muchísimo porque de eso se trata, que también gracias a la virtualidad hayamos podido en 12 días, desde que el padre Ugalde publicó aquel artículo, montar esto. Eso es algo que hubiese sido insólito pensar en cualquier otro momento, y yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos. Veo entre los participantes muchos ex certificados Moidy Kit, muchos egresados de la escuela, lo que quiere decir que, como decíamos ayer, que donde esté un venezolano esté Venezuela también. Pero una de las preguntas, y empiezo por esa para Dani, porque tiene que ver con lo que hablábamos, es que una persona que está fuera del país dice, pues la idea del regreso va más allá del cambio de gobierno, ya que hay un tejido social donde no nos sentiremos capaces de integrarnos al llegar. O sea, ya Venezuela es extraña para ellos. Yo lo veo por mis hijos. Yo tengo 2 hijos fuera, estoy como todos los setentones con nido vacío. Y realmente no se ven cuando regresen. O sea, tenemos que ver qué hacemos con eso. Si es que regreso, como decía el padre Ugalde ayer, algunos regresarán, otros no, pero desde fuera, y como decíamos ayer, están aportando muchísimo. También, porque yo creo que la ventaja de la tecnología y este mundo global, así como existe un gremio global y la psicología es global, todo es global. Entonces, a mayor crianza bicultural tengan los niños, a mayor ciudadano del mundo seamos la familia, pues tanto mejor. Entonces, concretando la pregunta para Dani, ¿cómo decirle, cómo responderle a esta persona que se ha ido y que siente de este país un extraño, o como pasó con nuestros antecedentes italianos y españoles que llegaron y ya más nunca volvieron a Galicia, cerraron la caja y cuando algún día pudieron ir ya se sentían extraños? ¿Cómo manejar eso? Lo pueden manejar entre los dos, porque además siendo psicólogos creo que es excelente que lo hagamos muy interactivo y muy coloquial. Y un gran saludo a Héctor Dunn, que vi que hizo la pregunta, ¿no? Que se Sí, fue Héctor, sí, también yo. Él es una persona muy querida. Sí, yo creo que, bueno, para mí este es un tema de sistema, ¿no? Sí, porque, bueno, solamente ver que es un cambio de gobierno y no un tema también que es un proceso de interacción, me parecía que, bueno, que independientemente de las condiciones en las que estamos viviendo, siempre somos interacción, ¿no? Yo leí la pregunta hace rato y a mí me venía a la mente cuando yo salí de casa de mis padres muy pronto. Yo salí creo que a los 14 años por mi formación sacerdotal, ¿no? Y cada vez que yo regresaba a casa de mis padres no me sentía cómodo, y además es mi terruño, es mi gente. No me sentía cómodo en el sentido de unas dinámicas. Yo llevaba otras dinámicas y llegar ahí, ellos tenían las suyas, ¿no? Bueno, yo creo que es ese esfuerzo, primero saber que, bueno, está el cariño profundo con mis padres y sabiendo que yo estoy ahí con ellos y yo lo disfrutaba, pero también respetar sus procesos y respetar el mío. Si a mí me hubiese tocado vivir allá, yo creo, bueno, supone generar unas dinámicas poco a poco, como yo me voy aproximando, ¿no? Bueno, te quedas, vienes de regreso o te quedas por fuera, yo creo que, bueno, es esa capacidad para poder, primero, trabajar en conjunto, y segundo, para poder llevar los ritmos respetando los procesos de cada uno, ¿no? Claro, me parece. Tienes otra pregunta, Dani. Se nos ha hecho un daño antropológico muy grande, modificaron nuestro gentilicio. Y bueno, está relacionado con lo anterior, cómo vincularnos entonces de nuevo. Y yo creo que eso nos pasa, y yo puedo hablar desde mi perspectiva, cuando uno se casa y forma su familia. O sea, no solo desde la vida religiosa, y todos aquí podrán vivirlo con sus experiencias personales, pues llega un momento que uno llega a casa de su padre, o como abuelos llegamos a casa de los hijos y no es tu espacio tampoco. Entonces por eso cuando los hijos dicen, no, Venezuela es un horror, se tienen que venir, no. O sea, nuestro territorio, y eso cada persona va pasando por su ciclo de vida, va construyendo su vida y va tomando sus decisiones. Entonces, ya entendemos que los hijos que están fuera quieren protegernos y quieren ayudarnos, pero no, nuestro mundo como pareja está aquí es donde nos sentimos cómodos. También nos sentimos divinos en la casa de ellos, pero mucho tiempo ya no, porque ellos tienen su propia vida. Entonces, igual forma la formación religiosa, igual cuando te fuiste a hacer posgrado,
y uno tuvo que cambiar y vivir, como fue en nuestro caso, irnos a Inglaterra, vivir en un tiempo, en una sociedad que era extraña, vas y vienes y vas. Ya hoy en día vivimos un mundo global y yo creo que eso es fascinante, ¿no? Por aquí había otro comentario, a ver si lo... felicita muy integradora y aleccionadora la ponencia del doctor Kanga, muchísimas gracias. Alguien comenta pues que la resiliencia es una habilidad que permite sobrevivir. Está lo pueden leer porque lo tienen a la vista en este momento en el chat, porque lo que pasa con el chat es que se van las preguntas y después se pierden, ¿no? Pero lo pueden leer y realmente es así, ¿no? Tenemos que salir fortalecidos. ¿Quién dijo miedo? Vamos a organizarnos, vamos a unirnos y vamos a avanzar. Mariana pregunta, y puede responderle a cualquiera de los tres, ¿cuál es el perfil idóneo? Creo que es Juan Carlos, para que tenga la oportunidad de compartir además cualquier idea que quiera compartir. ¿Cuál sería el perfil idóneo del venezolano que marcará la diferencia en el cambio que necesita el país? Wow, qué pregunta tan difícil. Yo voy a hacer, tratar de resumirlo en dos atributos. Uno, persistencia. Pero no la persistencia obstinada, sino una persistencia inteligente que te permita diseñar un plan de manera de lograr a través de una serie de actividades alcanzar la meta. A veces apreciamos que el venezolano tiende en algunos momentos a ser un poco persistente en algunos atributos, ¿no? Y en otros aspectos esa persistencia también lo expone. Entonces, ¿qué requerimos realmente como venezolanos? Tratar de mantenernos en el juego, tratar de mantenernos activos en lo que es la dinámica de la sociedad venezolana, tratar de reconocer esa adversidad, comprender qué de ella puedo cambiar, qué de ella no puedo cambiar, y sobre todo también reconocer al otro. A veces nos perdemos en nuestra emoción, nos perdemos en nuestro planteamiento y dejamos de reconocer al otro. Yo creo que esos aspectos son fundamentales en los tiempos que vivimos. Sí, aquí Mónica comenta, pues haber salido del país significó un duelo grande, muchas renuncias, separaciones que tendría que repetir eventualmente si regresas a Venezuela. ¿Quién lo quiere? Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre más saludos a Héctor Dunn por su intervención, pero el tema de si cambió o no cambió el gentilicio venezolano es un tema complejo que no se puede despachar tan rápido. Yo lo inicié en mi presentación hablando justamente de eso. La psiquis tiene elementos cambiantes y tiene elementos más inmutables. Son las dos. Igual pasa con el gentilicio. El gentilicio tiene elementos que son más transversales, más permanentes. Y yo mencioné tres al final. El deseo por el progreso, que tiene años estudiándose como una característica que no cambia en el venezolano. El sentido de lo democrático no cambia por más que le pongan tiranos y dictadores. Eso sigue allí. Y un poco el sentido de lo justo. Entonces, esas cosas no han cambiado. A veces se habla del cambio desde el punto de vista negativo. Entonces, el venezolano ya ahora es mucho más violento. Bueno, cuidado. También es un venezolano que tiene, a diferencia de cualquier país del planeta, años resistiendo y años luchando. O sea, nuestras protestas han sido de las más masivas de la historia universal. Y eso nos ha costado sangre y nos ha costado lágrimas. Un venezolano que trabaja, como lo mencioné, cifras de COVID, ahora más que nadie, trabaja casi 50 horas a la semana. Un venezolano que se ha reinventado y es mucho más creativo, mucho más inventiva, mucho más resistente. Esas partes positivas a veces se soslayan y se habla de que, bueno, el venezolano ha cambiado, ya no vale la pena volver para allá. Cuidado. Por eso decía antes, hay países que han pasado por cosas similares a las nuestras, con las diferencias, por supuesto, de rigor, y que se han recuperado con su propia gente. Gente que sobrevivió, que se resistió y que aprendió de esa lucha, y con ella se construyó el país. Entonces, cuando hablamos de gentilicio, para no hacer la cosa muy larga, de nuevo, hay en el gentilicio, igual que en la psiquis, igual que en la cultura política, elementos que cambian más rápido, elementos que cambian más lento y elementos que son como mucho más permanentes, mucho más transversales, mucho más inmutables. Yo estoy convencido de que esta tragedia que nos ha azotado durante largos años va dejando un saldo, por supuesto, de luces y sombras, pero no nos quedemos solamente con las sombras. Hay muchas luces y esas luces son las que van a iluminar lo que viene después. En esa línea yo quisiera apuntar que eso es importante.
los balances. No podemos llevar una vida ascética donde todo va a ser positivo o negativo. Nuestra vida está plagada de balances. Nuestra tarea es tratar, a través de la estrategia que hemos conversado el día de hoy, que tenga un balance positivo. Es fundamental ello. Cuando conseguimos a la población migrante que va a regresar en algún quantum, en alguna proporción, los que regresen nos ayudarán a seguir adelante. Y eso generará dinámicas, porque cuando hablamos de emociones, el hablar de iguales no tiene sentido. Empezará a generar dinámicas de cambio, y cada cambio es un reto para cada uno de los actores del sistema. Entonces veremos, empezamos de una manera y veremos dónde terminamos. Pero definitivamente no todos van a regresar, no todos se van a quedar. Y en ese proceso de mutación, de transformación que va a nutrir nuestra sociedad, vamos a hacer, estoy seguro, un mejor país. Bueno, sí, yo creo que, y ya para cerrar y después damos paso al video, yo creo que como todo en la vida, en cualquier momento histórico, y un poco como conversábamos ayer, el momento histórico solo es responsable de 1/3 de la diversidad. Donde estés, tú tienes un proyecto como adulto que es realizar lo que decidiste en adolescencia hacer. Y uno continuamente va tomando decisiones. Y para ello siempre hay que hacer un balance de fortalezas y debilidades. Hay que descubrir la fortaleza para poder potenciar el talento y las oportunidades y las amenazas que existen siempre, aún en condiciones adversas. Entonces, cuando hablamos de lo macro, y por eso nuestro énfasis en fortalecer el tejido social en lo inmediato, en lo local, porque cada localidad, cada parte del barrio, cada urbanización tiene sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el desafío es acordar estrategias dentro de la comunidad que se apoyen en la fortaleza y en las oportunidades identificadas, sin ignorar, porque hay que ser realista, que hay amenazas y hay debilidades. Y dentro de la proyección de nuestro programa de formación, y toda la metodología se ha montado en un análisis FODA y en que tomemos decisiones y acordemos estrategias que tengan indicadores de seguimiento. Esa gráfica que presentaste, esos datos tan importantes de la Federación de Psicólogos, a mí me parecen cruciales, porque eso es lo que pasa aquí. Hay mucho proyecto, mucha idea buena. Dicen el emprendimiento, sí, pero yo he visto jóvenes a mi alrededor que en los últimos 5 años han tenido 6 emprendimientos distintos, tal vez porque son millennials. Les va muy bien, pero se aburren y cambian a otro emprendimiento. Entonces el tema del emprendimiento también es una salida espectacular, pero se inventan una cosa y al día siguiente te están ofreciendo otra cosa y otro servicio y se meten en 5 negocios diferentes a la vez. Entonces, ese tema lo vamos a compartir el jueves, porque ¿cómo vamos a integrarnos en un equipo humano que vamos a ser intergeneracional? Y yo lo puedo contar desde mi experiencia. Yo no hubiese sido capaz de hacer nada de lo que he hecho sin haber contado con el apoyo de mis 4 muchachas y somos un equipo intergeneracional. Porque hacia eso vamos. Estemos fuera o estemos aquí, habiéndonos ido fuera como nos íbamos en los 70s, con la seguridad plena de volver. Y más bien era un error irse, porque cuando llegamos, puedo hablar de nuestro caso personal, ya mucha de la gente de nuestra edad ya tenía su apartamento propio. O sea, nos fuimos en un periodo donde nadie se iba, porque perdíamos un patín. Y sin embargo nos quedamos, luchamos y aquí estamos. Y yo creo que de eso se trata, de formar equipos colaborativos. Necesitamos del apoyo de los profesionales. Yo creo que esto es absolutamente importante. Aquí Mitzi hace un comentario muy bello, que está orgullosísima de nuestra venezolanidad. Y como decíamos ayer, donde esté un venezolano está Venezuela. Y desde donde estamos contribuyendo con el país. Bueno, mañana los esperamos. Mañana vamos a tener muestras de experiencias exitosas. No se lo pierdan, porque no es decir lo que hay que hacer, es compartir lo que ya se está haciendo y no hay oportunidades como esta para visibilizarla. Yo no sabía que la Federación de Psicólogos estaba haciendo ese documento espectacular y te felicito, Juan, de verdad, y me encanta. Aquí dice Yasmín Livinali, gracias Duque, Ángel, Dani, Juan Canga y Chilina por tan valiosos aportes y acompañamiento. Reconforta saber que en medio de tanto ruido hay voces sensatas e informadas. Hay que sembrar palmeras, esperanza activa.
excelente encuentro, pone Carlos, con lo nuestro al día de hoy. Felicitaciones nuevamente y los invito a que vean este video de la Fundación San José de Paria. He estado en los últimos meses acompañando a esta organización. Sucre y Trujillo, me corrige Ángel, son de los países de los estados más pobres del país. Y sin embargo es fascinante lo que en Sucre ha hecho esta organización. Ellos compartirán su experiencia mañana, pero me mandaron un video que me pareció que valiera la pena, que valía la pena compartirlo, y ese es el video sorpresa de hoy. Cada día tenemos un video sorpresa. Entonces, cerramos el paso y hasta mañana, los esperamos. Gracias.